Hola, buenos días, tardes o noches, depende de qué hora estén escuchando este podcast. Mi nombre es Juan Emilio Alvaro Oliver, soy estudiante de Economía y de la Universidad del Quindío y estoy con mis compañeros Sebastián Mora Ríos. María Camila y Muñoz. y hoy les vamos a hablar sobre el grupo empresarial antioqueño, lo que se conocía como el Sindicato Antioqueño. Para empezar a hablar sobre este grupo y cómo se crearon estas dinámicas empresariales o cómo se creó esa figura del empresario antioqueño, deberíamos de irnos a 1650, que es como el primer registro que se tiene sobre la minería en Antioquia. Acá empieza con los mineros libres, los cuales pues fueron un factor determinante para que Antioquia eh, fuese una sociedad abierta. Estos son como los pioneros en la minería. Y también existía otro tipo de minería más organizada empresarial, la cual enfrentó problemas para su desarrollo como salarios altos, tecnología muy rudimentaria. En fin. eh, ahora, el aumento de la población y el descubrimiento de nuevos distritos mineros contribuyeron a la expansión pues, de la producción minera, la cual tuvo unos efectos no solo en la minería, sino también en otras áreas económicas como el comercio y la agricultura. ¿Qué pasaba con la minería? Es que era una minería de beta de oro principalmente, y esto era muy riesgoso y requería de mucha inversión. Entonces, ¿qué pasaba? Que los antioqueños, o más que todo familias, como que se juntaban, creaban estas sociedades de las que ya vamos a hablar, para diversificar ese riesgo, como para asumir estos riesgos en conjunto y no individualmente. Ahora, en 1777, por el volumen de inversión, como les venía diciendo, y que requería por el alto riesgo que implicaba la minería de beta, se juntaron estos grupos o hubo una unión de grupos para asumir riesgos e inversiones. ¿Qué sucedía? Que ellos creaban pactos dentro del grupo y si surgía algún problema o algún desacuerdo, ellos intentaban resolverlo entre ellos, intentando no involucrar a terceros. Después de la independencia, por ahí en 1824 aparece José Manuel Restrepo, Sinforoso García y Antonio Mendoza de Río Negro, los cuales forman una sociedad para explotar minas de beta y compran esa mina que es muy famosa, o bueno, es muy importante para la historia de la minería, que es la minería del Zancudo. Eh, ¿Qué pasa con esta? Que después de 4 años y al darse cuenta de que pues, esta minería no estaba dando resultados, en 1828 la venden a una nueva sociedad llamada Sociedad de Minas de Antioquia. Y los dueños de esta nueva minería eran comerciantes de Bogotá. Juan, y pues para recordar que estas sociedades sirvieron pues para desarrollar la empresa en la región, estas implicaban un plan sistemático de trabajo, de registros contables, reparto de beneficios y otras muchas más labores pues que permitieron acumular una amplia experiencia administrativa entre todos los que se dedicaban a todas estas labores. Sentido de asociación, pues mucha gente compraba derechos en diferentes minas, incluso después de muchos años. Entonces, claro, la minería logró como enseñarle a los antioqueños a administrar su negocio. Bueno, también lo que surgió de ese movimiento minero fue que se dio una gran expansión en cuanto a la producción, también en la generación de empleo, en la acumulación de capital y también en la promoción social de Antioquia. Bueno, para seguir hablando de las sociedades, pues tenemos las sociedades de colonización, por allá en 1835. Acá pues se dieron muchas inversiones en el mundo rural mediante la adquisición de concesiones que luego eran parceladas. Más que todo eran tierras en el suroeste de Antioquia, por allá por los municipios de Venecia y Fredonia. ¿Qué pasaba? Que acá había una adjudicación de tierras. Esta gente que se adjudicaba estas tierras fundaban pueblos, haciendas, caminos, puentes y valorizaban las tierras, que pues era un muy buen negocio. Y pues ya los logros de la colonización antioqueña hasta 1880 fueron pues superar
el estrangulamiento de la producción agropecuaria, aumentar el nivel de vida y las oportunidades de trabajo pues para una capa social necesitada, desarrollar una población más numerosa, menos estratificada socialmente y con mejores condiciones de movilidad ocupacional y territorial, y también pues contribuir en la diversificación empresarial. Luego, pues hay que recordar que las sociedades familiares pues, fueron muy importantes. La mayoría de empresas bueno, no las llamemos empresas, sino más bien así sociedades, eran de familiares, eran de padres e hijos. Bueno, para ellos un hombre de negocios era cuando formaban sociedades con sus hermanos o también con sus hijos. También en otras oportunidades, cuando se daba la muerte de un propietario que tuviera pues muchas propiedades, sus descendientes para lograr pues evitar la dispersión del patrimonio, o también mientras se disolvía pues la firma por las vías de las herencias, lo que hacían ellos era optar por construir una sociedad y pues así podían mantener el carácter del negocio. Otro aspecto importante de estas sociedades eran los matrimonios entre las familias, y estos surgían a partir de los negocios entre familias, ya más que todo en la agricultura. Estos matrimonios pues por beneficios más que todo de las familias, y estos también por derechos de propiedad sobre las tierras. Bueno, de ahí pasamos a las sociedades industriales, se podría llamar. Esto ya es como para la segunda mitad del siglo XIX. Acá se creaban compañías para aventurar los diferentes territorios. Aparece la ferretería de Pascasio Uribe y Francisco Álvarez. ¿Qué pasa? Que también se veían muchas inversiones por parte de otros empresarios, como banqueros, comerciantes. Y qué es lo interesante de todo este tema es que muchos comerciantes de la época eran socios de muchas sociedades. O sea, por ejemplo, Sebastián y Camila, cada uno pertenecía a una sociedad, pero entre ellos eran socios y pertenecían a otras sociedades juntos. Entonces había como, no sé, como un entrelazamiento entre esas sociedades de empresarios. Ahora, acá hay que volver a resaltar o sea, hay que tener claro que la minería fue muy importante, ya que creó un impulso inicial y creó patrones conducentes a que la industrialización no fuera un paso brusco e inesperado, o dado por extranjeros o pues por gente de otras regiones del país, sino por antioqueños. Para complementar, pues otra sociedad que surgió fue la sociedad bancaria. En 1872, pues con la fundación del Banco de Antioquia y pues con más de 60 socios, antes de 1904 quiebra un gran número de bancos y se fundaron otros 25 bajo la modalidad de sociedades por acciones. Estas sociedades pues servían para resolver otros asuntos, reunir capital, integrar como socios a quienes podían aportar tecnología. Entonces, pues sí, o sea, estas sociedades más que para proveer nuevos negocios o diversificar, servían para reunir capital entre estos socios, entre estos empresarios o grandes empresarios que tenía Antioquia en ese tiempo. A partir de todas estas sociedades en conjunto empezamos a tener en cuenta las grandes familias y las grandes personas que se empezaban a hacer notar más en los negocios antioqueños. Entre ellos tenemos a la familia Restrepo, la familia Vázquez Jaramillo, el conocido Pascasio Uribe, la familia Otero Pardo y el otro gran empresario Ospina, o la misma familia Ospina. Otro de bueno, acá con una anécdota sobre uno de los empresarios más importantes de la región en ese tiempo es el caso de don Pepe Sierra, José María Sierra, conocido también como el Becerro de Oro o el Campesino Millonario. ¿Qué sucedía con esta familia de los Sierra? Que algunos miembros de su familia sufrían desequilibrios mentales, de esquizofrenia, esto por la endogamia entre los mismos familiares, como que ellos querían mantener el apellido o alguna cosa así. Entonces pues tenían relaciones entre ellos y concebían hijos que pues nacían con problemas.
Una anécdota muy graciosa es que pues, la educación de don Pepe Sierra fue muy poca. Él sabía la suma, la resta, un poco más. Y ya viejo, alguien le dice como que, vea, es que Hacienda no se escribe sin H, sino que tiene que ponerle el H al principio. Y él le contesta, mire joven, yo tengo 70 haciendas sin H, ¿y usted cuántas haciendas tiene con H? Entonces ahí como que podemos ver un poquito o conocer cómo eran pues las formas y las actitudes de los empresarios. Don Pepe Sierra también pues tenía fama de mujeriego, de tacaño, y dejó a muchos hijos, los cuales nunca pudieron como tomar posesión de sus bienes sino hasta años después de que haya fallecido el señor. Ya para el siglo XX, los primeros años, las primeras 2 décadas, aparecen empresas muy importantes como la textilería antioqueña de tejidos, lo que se conocía, o bueno, lo que era antes la fábrica de Bello, el Banco Popular de Medellín y Postobón en 1904. La historia de Postobón pues es muy interesante. Sus fundadores fueron Gabriel Posada Tobón y Gabriel Valerio Tobón Olarte. De ahí viene el nombre Postobón, de Posada Tobón. Bueno, la historia empieza después de la Guerra de los 1000 días, cuando se abrió una empresa para elaborar sidra holandesa. Eso pues se embotellaba en frascos de bola de cristal y pues este proyecto fracasó totalmente. Ahí es cuando aparece Posada. Él descubre las máquinas abandonadas de esa empresa, las compra y las guardó en una bodega. Justamente para esos días, pues dice la anécdota, habían traído una gaseosa inglesa que vendían justamente en la droguería, bueno, en la botica de los Posada. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Valerio Tobón pues decide como replicar esa bebida inglesa y pues creó una nueva que se llamaba cola. Bueno, no nueva, pero pues la llamó cola. Así Gabriel Posada pues se comunica con Valerio y le dice, bueno, hagamos una sociedad, y pues esto empezó a dar frutos. Empezaron a abrir plantas en diferentes partes del país. El producto llegó a Bogotá, sin embargo pues no fue muy exitoso. Luego, con la llegada de Coca-Cola a Colombia, pues ellos hacen un contrato con Coca-Cola para la producción y embotellamiento de esta bebida. Y alguno de los problemas que evidenció Postobón era pues ese problema para activar el consumo nacional, ya que siempre aparece el gobierno queriendo cobrar impuestos, y pues estos eran y aranceles a las materias primas, con lo que eso pues se le dificultó mucho a Postobón, además de que el consumo disminuyó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Y con la guerra con Perú pues también hubo mucha problemática. Bueno, otras empresas o sociedades que también aparecieron fue la cervecería antioqueña en 1905, que se vuelve la cervecería antioqueña consolidada, juntándose con La Libertad y Serviunión por allá en 1930. También habían algunas compañías de fósforos, galletas y confites, tabaco, chocolates, fundiciones. Y lo bonito de todo esto era que todas las sociedades, pues los socios que pertenecían a ellas repartían su capital entre las mismas sociedades. Entonces vemos como que siempre esa unión o ese grupo o esa asociación entre las diferentes sociedades. Los hombres de negocios pues de esta época eran aquellos pues que tenían alto volumen de acciones en diferentes compañías. Estas compañías pues primero de carácter familiar y luego abierta para los socios. Pues siempre el propósito de estas compañías pues fue diversificar el riesgo, diversificar pues también la inversión. Luego de todo esto aparece la crisis de 1920, con lo que pues Camila puede complementar alguito. Sí, en esa crisis del 20 hubo muchas quiebras financieras, también hubo cambios acelerados en las propiedades. La intención de mantener las sociedades era por asuntos fiscales. A partir de ahí se dan cambios en la composición accionaria y es ahí cuando se da lo de empresas de empresas. Es decir, una empresa es propiedad de otra y se da la expansión de mercado y la acumulación de beneficios.
Claro, entonces acá se da lo que es compra de empresas preexistentes del mismo negocio y el pago era sencillo, era pago en dinero u otros bienes o pago en acciones. Eso se le reconoce o se le llamó como la incorporación. Muchas empresas fueron incorporadas por otras. Por ponerles un ejemplo, Camila, Sebastián y yo, cada uno tiene su empresa del mismo negocio y lo que hacemos es unirlas e incorporarlas en una sola. Acá aparece un problema que es que muchas empresas estaban como que abriendo, pues con el propósito de ampliar su producción, estaban abriendo nuevas fábricas en diferentes ciudades y aparecen problemas en ventas y en el manejo de la cartera. Por todo esto, la incorporación y todo eso. Y lo que sucedió fue que los accionistas habían transferido sus títulos de propiedad a entidades de crédito que ahora participaban en las asambleas, es decir, pues accionistas, o sea, con respuesta a esos problemas que habían aparecido, los accionistas lo que hacían era como transferir todos sus títulos a los bancos y ahora ya las asambleas de socios no era solo entre los socios, sino que también aparecían entidades bancarias. Entonces lo que se intentó hacer fue también cerrar o vender fábricas de otras ciudades y todo eso era como un pacto, como un acuerdo en el que el uso de la marca y la razón social queda en ambas partes, tanto la que está vendiendo como la que está comprando, y cada una tiene facultad de cambiarla. Y pues se crean se crea como una nueva sociedad, quedan dos sociedades y cada una es activa tanto de sus pasivos como de sus activos. Listo, entonces ya para 1925 a 1929 pues las cosas mejoraron. Y esto se dio gracias a la indemnización que nos dieron por Panamá, ya que muchos dólares entraron, lo que se conoció como la danza de los millones, y esto pues hizo posible inversiones masivas en obras públicas y en el crecimiento sistemático de la demanda interna que creaba expansión industrial. Entonces lo que se hizo con esta nueva forma o esta nueva composición accionaria ya no se hacía con personas, sino que se hacía con empresas, que era diversificar inversiones y pues como asumir riesgos entre muchas personas. Luego aparece algo que también lo vamos a mencionar ahora y está relacionado con Postobón y con otras empresas, y es que en Medellín muchas empresas querían hacer inversiones para crear una radio y un periódico para poder pues como hacer propaganda al comercio y a las industrias de la región. Ya para entrar con un poquito con el tema de las droguerías, pues esta surgió desde la formación de nuevas empresas y pues en algunos casos la compra y la refundación de empresas anteriores a las droguerías, pues orientaron sus inversiones a otras empresas relacionadas con su negocio. En 1920, pues 5 grandes dueños de droguerías aportaron a la mitad del capital necesario para que la vidriera de Caldas elevara su capital. Las droguerías importaban y vendían productos químicos, farmacéuticos, pero pues también vinos y licores, molduras, vidrios planos, entre otros. Los años 20 fueron ocasión para que la acumulación de capital de algunos individuos fuera invertida en distintas empresas gracias a las expectativas positivas que se presentaban. Ya como pues para explicar un poquito ese tema, las farmacéuticas pues como tenían la posibilidad de ellos mismos envasar sus productos, entonces esto surgió que les diera la posibilidad también de hacerlo como por ejemplo con las gaseosas. Ya como tenían la materia prima que era el vidrio y la capacidad pues técnica e industrial de empacar las gaseosas, se dedicaron a este negocio también de lleno. Bueno, ya para 1930 se aparece una nueva crisis, que es la crisis internacional del capitalismo, parecida a lo que ocurría 10 años antes. La única diferencia era el tamaño de las empresas y la magnitud de los nuevos proyectos. Eso pues también fue como una nueva puerta de oportunidades para nuevas realidades y formas de alianza. Aparecieron nuevos empresarios que van a ser muy importantes en las dinámicas de Antioquia, que es Jesús María Mora Carrasquilla, Germán Saldarriaga del Valle y Jorge Arango Carrasquilla. Jesús María Mora era dueño de la Arrocera Central, daba muchos créditos a pequeños cultivadores y además Mora pues crea
una nueva textilería que fue muy importante hasta tal punto que compitió con Coltejer y Fabricato. Luego Germán Saldarriaga del Valle era dueño de la cacharrería mundial de Pintuco y Neanderthal, pues entonces muy importante este hombre. Y por último teníamos a Jorge Arango Carrasquilla. Él era dueño de pequeñas industrias que vendía tacones, cordones, mechas, cintas. Pero este hombre, junto a otros socios, fundaron lo que hoy conocemos como Cementos Argos, una empresa internacional que tiene incluso fábricas en Estados Unidos y en muchos países de Centroamérica y Sudamérica. Bueno, volviendo al tema de la radio, muchas de estas grandes empresas aprovecharon la radio para publicar sus empresas, e incluso las mismas empresas como Coltabaco, Fabricato o entre otras, invirtieron en la radio. Lo que más tarde se conocería como Caracol, Cadena Radial Colombiana, y después de esto aparecen las asociaciones con el sector público. Y asociarse con las empresas estatales significó una importante ventaja para los particulares, ya que el departamento y el municipio aportaban la mayor parte del capital necesario para proyectos. Bueno, acá entonces llegamos como a la consolidación de la unidad de criterios, propósitos y rumbos, lo que había llevado a las empresas antioqueñas a ocupar un lugar preferente en el mercado nacional. Se consolidaba también pues la intervención del Estado en la economía, como ya lo mencionó Camila, y la colaboración y competencia también con el capital extranjero. Debemos de tener en cuenta muchos nombres importantes o personeros públicos de esta tarea colectiva, ya que al iniciar pues el siglo XX eran dones como don Eduardo Vázquez Jaramillo, ya mencionado, el general Pedronel Ospina, don Alejandro Ángel Londoño y don Alejandro Chavarría, muy conocido por las droguerías. Luego fueron dones y doctores, como don Jesús Mora Carrasquilla, don Germán Saldarriaga del Valle, don Jorge Luis de Bedut, y los doctores Cipriano Restrepo Jaramillo, Jorge Arango Carrasquilla, que ya también lo mencionamos anteriormente, Gabriel Ángel Escobar y Carlos Echavarría. Estos eran el top, lo mejor de lo mejor en empresarios antioqueños. ¿Qué sucede acá? Que es que todo este desconocimiento de todo lo que pues, hemos venido hablando, ha permitido que mucha gente, muchos periodistas especulen, levanten mitos, héroes y leyendas, y pues a las personas de otras regiones que poco saben de este proceso han calificado esto como el grupo o como el sindicato antioqueño. Hace años se le llama sindicato al grupo de empresas de origen antioqueño que están asociadas y se mueven con estos criterios que ya hemos mencionado, que son más o menos homogéneos entre ellas. Y por allá en el año, bueno, ¿y por qué se le llama sindicato? ¿Por qué se junta este grupo, cierto? O ese es como el mito, o como la historia, es que por allá en los años 60 y 70 se corría el rumor de que habían como algunos intereses oscuros por tomarse las empresas antioqueñas. Y personas superpoderosas del país que ya conocemos como Jaime Michelsen Uribe, el mismo Carlos Ardila Lule y Julio Mario Santo Domingo habían hecho inversiones en empresas antioqueñas. Y pues se crea este grupo como para decir, no, estos empresarios por fuera de la región antioqueña pues no los podemos permitir que entren a la región. Ya que estamos hablando pues de Ardila Lule, pues hay una interesante historia, y es pues que en Luz trabajaba un ingeniero civil que se casó con una de las hijas de Antonio Gaviria, y su nombre pues era este señor Carlos Ardila Lule. Pues ya con el apoyo de Hernando Gaviria, el hijo de Ricardo, Ardila pues llegó a la presidencia de Luz y estableció como estrategia tomarse a Bogotá, motivo pues por el cual hubo una fuerte guerra entre Postobón y Luz para no dejarse hundir, y consciente de que Luz pues poseía acciones de Postobón, Ardila Lule inició un proceso de conquista de los puestos de mando de Postobón. Obtuvo el apoyo de Jaime Michelsen y otros contactos, gracias a los cuales pues consiguió los recursos necesarios para comprar más acciones de Postobón. Ardila pues junto con sus colaboradores buscaron el apoyo de accionistas para inclinar a su favor a la Asamblea General de Accionistas,
y pues con un respaldo que le dio Bavaria en 1968, Ardila alcanzó la presidencia de Postobón. Hernando Gaviria, pues por su parte, asumió la presidencia de Luz y con el tiempo le fue vendido las acciones de Ardila Lule, quien terminó siendo el dueño mayoritario de la empresa. Con Ardila, pues Postobón incrementó los precios para obtener rentabilidades a más corto plazo, dado que, pues, que el negocio de las gaseosas era muy rentable y las ventas pues son en efectivo. Ardila pues aprovechó esta fortaleza financiera para comprar Coltejer, RCN, los ingenios de provincia y del Cauca y Sonolux y Peldar, entre otras. Entonces vemos cómo Ardila Lule se va metiendo como en las empresas más importantes de Colombia, incluso un poquito por ahí también en las de Antioquia, y pues se hace dueño de RCN. Entonces pues ya surgía esta competencia también entre RCN y Caracol. Otra historia interesante es la de Caracol también un poquito, y pues esta de RCN, ya que la mencionamos con la historia de Ardila Lule, y es que para el cumpleaños número 40 de la empresa de Fabricato, ahí tenían como una unión o como pues una amistad, llamémoslo así, entre Fabricato y Coltejer, pero pues estas relaciones se dañan y se conoce como la guerra de la radio. Fabricato tenía proyectado emitir su publicidad a través de La Voz Antioquia, lo que se iba a convertir en Caracol, de la cual pues Coltejer era accionista, pero una semana antes Coltejer había adquirido la exclusividad de la emisora para su publicidad. Entonces Fabricato se quedó sin radio, hasta que pues llegan a una pequeña estación llamada La Voz Medellín, la cual pues iba a terminar siendo la radio cadena nacional o RCN de la que conocemos hoy en día y de la que Fabricato sería socio. De esta forma, pues gracias a todas estas intenciones de empresarios por fuera de Antioquia de comprar o adquirir las empresas antioqueñas, como se mencionó ya también antes, pues se crea o se genera este sindicato sindicato antioqueño, lo que también se le va a llamar luego como Grupo Empresarial Antioqueño, para defenderse defenderse de la presunta toma de grupos empresariales liderados por Michelsen, por Ardila Lule y los Santo Domingo, que pues no pertenecían a Antioquia. Así pues terminamos el podcast, espero les haya gustado y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por escucharnos.